Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 16. Hermanos, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. ¿Por qué? Quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aún, si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino, honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes hace mucho tiempo, que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos hablan sobre la importancia de la unidad en la comunidad cristiana y la responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo a los demás. Además, encontramos enseñanzas que nos guiarán en nuestro camino de fe y nos desafiarán a vivir como testigos auténticos de Cristo en un mundo necesitado de su amor. El apóstol Pedro comienza la primera lectura con una llamada a la unidad y la compasión entre los creyentes. Nos llama a ser unánimes y a tener compasión fraternal. Esta unidad no implica que todos debamos estar de acuerdo en todos los asuntos, sino que debemos mantener una actitud de amor y compasión hacia nuestros hermanos. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, la Iglesia debe ser un refugio de unidad y amor. Nuestra unidad en Cristo trasciende las diferencias culturales, políticas y sociales que a menudo nos dividen en la sociedad. La compasión fraternal significa que debemos estar dispuestos a cuidar y apoyar a nuestros hermanos en tiempos de necesidad. Pedro continúa instruyéndonos a no devolver mal por mal ni insulto por insulto. En cambio, debemos bendecir a aquellos que nos hacen daño. Esta enseñanza va en contra de la sabiduría del mundo, que nos dice que debemos vengarnos o responder con ira cuando somos tratados injustamente. La respuesta de los cristianos debe ser diferente. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Al bendecir a aquellos que nos hacen daño, mostramos el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. También abrimos la puerta a la posibilidad de que aquellos que nos han herido puedan ser tocados por la bondad de Dios y cambiar. Pedro nos llama a buscar la paz y seguirla.
Esto significa que debemos esforzarnos por mantener relaciones pacíficas con aquellos que nos rodean. A menudo, la paz comienza con la humildad y la disposición de perdonar. No siempre podemos controlar las acciones de los demás, pero podemos controlar nuestras propias actitudes y respuestas. En un mundo lleno de conflictos y discordia, los cristianos deben ser portadores de paz. Nuestra paz no se basa en las circunstancias externas, sino en nuestra relación con Dios a través de Cristo Jesús. Esta paz trasciende todo entendimiento y puede ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Pedro también nos llama a santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Esto significa que debemos reconocer a Jesús como el Señor supremo de nuestras vidas y someternos a su autoridad en todo momento. Cuando hacemos esto, estamos preparados para dar una respuesta a quienes nos preguntan acerca de nuestra fe. La palabra santificar significa consagrar o apartar para un propósito santo. Al santificar a Cristo en nuestros corazones, estamos dedicando nuestras vidas a seguir sus caminos y a reflejar su carácter. Esto implica que nuestras acciones y palabras deben estar en armonía con nuestra fe en Cristo. Es esencial que podamos articular claramente nuestra esperanza en Cristo y las razones por las cuales creemos. Nuestra fe no se basa en meras emociones o tradiciones, sino en el hecho de que Jesús es el Salvador del mundo y que su amor y gracia transforman nuestras vidas. Pedro enfatiza que debemos dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre y reverencia. La mansedumbre implica humildad y gentileza en nuestra presentación. No debemos ser arrogantes ni argumentativos al compartir nuestra fe, sino estar dispuestos a escuchar y responder con amor. La reverencia significa un profundo respeto y temor reverente hacia Dios. Al dar razón de nuestra esperanza, debemos hacerlo con una conciencia de la santidad de Dios y la importancia de nuestro testimonio como representantes de Cristo en el mundo. Finalmente, el apóstol Pedro nos recuerda que nuestras palabras deben respaldarse con una vida coherente. No basta con hablar de nuestra fe. Debemos vivirla en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro testimonio es más convincente cuando nuestras acciones reflejan nuestras palabras. Cuando vivimos una vida coherente como seguidores de Cristo, nuestro testimonio es poderoso. Las personas a nuestro alrededor verán la realidad de nuestra fe en nuestras vidas y estarán más inclinadas a buscar a Cristo por sí mismas. Esta lectura, queridos hermanos, nos llama a vivir vidas de unidad, compasión, bendición y paz en medio de un mundo lleno de conflictos. Debemos santificar a Cristo en nuestros corazones, estar listos para dar razón de nuestra esperanza y hacerlo con mansedumbre y reverencia. Nuestro testimonio debe respaldarse con una vida coherente que refleje a Cristo en todas las áreas. En el Evangelio de hoy, Jesús pronuncia palabras de juicio sobre ciudades que han tenido el privilegio de escuchar su enseñanza y presenciar sus milagros, pero que no se han arrepentido. Comienza mencionando 3 ciudades específicas: Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Estas ciudades habían sido testigos de los milagros de Jesús, habían escuchado sus enseñanzas y habían experimentado su gracia de manera directa. Sin embargo, en lugar de responder con arrepentimiento y fe, permanecieron en su incredulidad. El conocimiento del Evangelio y la exposición a la verdad tienen una importancia significativa en la vida de las personas y las comunidades. Corazín, Betsaida y Cafarnaúm tuvieron la inmensa bendición de tener a Jesús mismo en medio de ellos, pero no aprovecharon esta oportunidad para cambiar sus vidas y seguirlo. Esto nos lleva a considerar nuestro propio contexto. Vivimos en una época en la que la enseñanza y el conocimiento del Evangelio son accesibles en formas que nunca antes habían sido. La Biblia está disponible en múltiples traducciones y formatos, y las iglesias cristianas proclaman el Evangelio en todo el mundo.
Tenemos una responsabilidad inmensa con respecto al conocimiento que poseemos. Jesús pronuncia un juicio severo sobre estas ciudades. Les dice que les irá peor en el juicio que a ciudades pecadoras como Sodoma. Esto debe llamar nuestra atención. A menudo, pensamos que el juicio de Dios recae principalmente sobre aquellos que cometieron pecados evidentes y atroces como los habitantes de Sodoma. Pero Jesús está indicando que la responsabilidad ante la verdad es una parte crítica de nuestro juicio divino. Esto resalta la verdad de que no se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo respondemos a la verdad que conocemos. Aquellos que han sido expuestos al Evangelio y lo han rechazado, enfrentan una responsabilidad especial ante Dios. La incredulidad y el rechazo consciente de la gracia de Dios tienen serias consecuencias. Esto nos llama a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos respondiendo al Evangelio? ¿Estamos recibiendo la verdad con corazones abiertos y obedientes? ¿O estamos rechazando la luz que se nos ha dado? Uno de los aspectos más preocupantes de este Evangelio es la idea de la dureza de corazón. Jesús acusa a estas ciudades de tener corazones endurecidos, lo que significa que sus corazones estaban insensibles y resistentes a la verdad. Esta es una advertencia seria para nosotros. La dureza de corazón es un peligro constante que enfrentamos cuando estamos expuestos a la verdad una y otra vez, pero no la aplicamos en nuestras vidas. Cuando nuestros corazones se endurecen, nuestra capacidad de respuesta espiritual se debilita. Ya no somos sensibles a la convicción del Espíritu Santo y podemos encontrar excusas para justificar nuestra incredulidad o desobediencia. En lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. La dureza de corazón es un estado peligroso que puede llevar al rechazo persistente de la verdad y finalmente a la alienación de Dios. Entonces, ¿cómo debemos responder a este Evangelio? En primer lugar, debemos abrazar la humildad. Reconozcamos que al igual que las ciudades mencionadas, somos propensos a la dureza de corazón y al rechazo de la verdad. En lugar de confiar en nuestra propia sabiduría o justicia, debemos humillarnos ante Dios y buscar su gracia para que nuestros corazones se mantengan tiernos y receptivos a su palabra. En segundo lugar, debemos recordar la responsabilidad que tenemos con la verdad. El conocimiento del Evangelio es un tesoro inmenso que se nos ha confiado. No lo tomemos a la ligera. Debemos estudiar la palabra de Dios y vivirla en nuestras vidas. Al hacerlo, seremos luz en un mundo en tinieblas y sal en un mundo que necesita el sabor del Evangelio. Finalmente, recordemos que el rechazo del Evangelio tiene serias consecuencias. No ignoremos la advertencia de Jesús. En lugar de endurecer nuestros corazones, permitamos que la verdad del Evangelio nos ablande y nos transforme. La decisión de aceptar o rechazar a Jesús es la elección más importante que enfrentamos en la vida y nuestra vida eterna dependen de ello. Oremos. Padre Celestial, concédenos la humildad y la receptividad necesarias para recibir la verdad de tu Evangelio. Que no endurezcamos nuestros corazones ni rechacemos tu gracia. Más bien, ayúdanos a ser receptivos y dispuestos a seguirte con fe y obediencia. Te pedimos por aquellos que aún no conocen tu amor y tu verdad. Que el testimonio de nuestra vida los lleve a encontrarte a ti, Señor Jesús. En este mundo lleno de divisiones y discordia, úsanos como instrumentos de tu paz y tu unidad. Te ofrecemos esta oración en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.